Hay verdades en la Biblia que incomodan, no porque sean difíciles de entender, sino porque son demasiado claras para ignorarlas. Muchos creen que obedecen a Dios solo por ir a la iglesia, por orar de vez en cuando o por considerarse buenas personas. Pero los 10 mandamientos no se cumplen con apariencias, se viven en lo secreto del corazón. La palabra de Dios no deja espacio para autoengaños. Es como un espejo que revela lo que realmente somos cuando nadie nos ve. Y lo más impactante es esto: una persona puede pensar que está bien delante de Dios, y aún así estar fallando gravemente. Hoy vas a descubrir señales claras, bíblicas y directas, que podrían estar mostrando que no estás cumpliendo los mandamientos como crees. Examínate con sinceridad, porque la mayoría falla en al menos una de estas. Señal 1. Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta señal es una de las más silenciosas y peligrosas, porque muchas personas creen sinceramente que Dios está en el centro de su vida, cuando en realidad solo ocupa un espacio secundario. El primer mandamiento no habla simplemente de rechazar ídolos visibles, sino de establecer una prioridad absoluta. Dios no pide ser una opción más en tu agenda espiritual, Él exige el primer lugar en tu corazón, en tus decisiones y en tus afectos. Cuando Dios entregó este mandamiento al pueblo de Israel, lo hizo después de haberlos liberado de la esclavitud. Esto no fue casualidad. Primero mostró su poder y su amor, y luego estableció la base de la relación: exclusividad total. El problema es que hoy muchos quieren los beneficios de Dios sin darle la posición que Él demanda. Buscan su ayuda, pero no su gobierno sobre la vida. Un Dios ajeno no siempre es una estatua. En la práctica moderna, puede ser cualquier cosa que controle tus emociones, tu tiempo o tus decisiones más importantes. Puede ser el dinero, la aprobación de otros, una relación sentimental, el éxito profesional o incluso el entretenimiento constante. Todo aquello que desplaza a Dios del centro se convierte, bíblicamente hablando, en un ídolo funcional. Una señal clara de que Dios no ocupa el primer lugar es la forma en que comienzas tu día. Si la primera reacción al despertar es correr al teléfono, a las preocupaciones o a las redes, pero Dios queda para cuando haya tiempo, el orden del corazón ya está revelando prioridades. Jesús enseñó que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, y esa verdad sigue vigente. También se nota cuando las decisiones importantes se toman sin buscar dirección espiritual. Muchas personas oran solo después de que todo salió mal, pero el diseño bíblico es buscar a Dios antes de actuar. Cuando se planea la vida ignorando la voluntad de Dios, en la práctica se está diciendo: yo gobierno mi camino, y eso contradice el espíritu del primer mandamiento. Otra evidencia aparece en los momentos de crisis. Lo que buscas primero cuando tienes miedo o incertidumbre revela quién ocupa el trono interior. Si la confianza se deposita únicamente en recursos humanos, contactos o soluciones rápidas, pero Dios queda como último recurso, el corazón está mostrando dependencia en otros dioses. El primer lugar para Dios también se refleja en el uso del tiempo. No se trata de vivir encerrado orando todo el día, sino de que exista un espacio real, intencional y constante para la comunión con Él. Cuando todo tiene horario menos Dios, cuando siempre hay tiempo para el entretenimiento pero no para lo espiritual, el alma comienza a enfriarse lentamente. Muchos creyentes sinceros fallan aquí porque han convertido la fe en un hábito ocasional en lugar de una relación viva. Asistir a reuniones religiosas no es lo mismo que rendir el corazón. Se puede participar externamente en actividades espirituales y aún así tener a Dios relegado internamente. La prioridad verdadera se mide en lo secreto. Jesús reforzó este principio cuando dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, toda el alma y toda la mente. La palabra todo no deja espacios intermedios. El problema moderno es la fe compartimentada, Dios para lo religioso y el yo para lo demás. Pero el diseño bíblico es una entrega total. Otra forma sutil de fallar en este mandamiento es cuando la identidad personal depende más de los logros que de la relación con Dios. Cuando una persona se define solo por lo que hace, lo que gana o lo que otros opinan de ella, ha desplazado la fuente verdadera de valor. Dios no solo quiere ser consultado, quiere ser la base de quién eres. El apego excesivo al dinero es uno de los competidores más comunes del primer lugar de Dios. Jesús advirtió que no se puede servir a dos señores,
porque el corazón terminará inclinándose hacia uno. Cuando las decisiones se toman únicamente por beneficio económico, ignorando principios espirituales, el dinero empieza a ocupar un trono peligroso. Las relaciones también pueden convertirse en ídolos cuando se vuelven el centro emocional absoluto. Amar profundamente no es el problema surge cuando el temor a perder a alguien pesa más que el deseo de agradar a Dios. En ese punto, el corazón ha empezado a reorganizar sus lealtades. Incluso el ministerio o el servicio religioso puede desplazar a Dios si se hace por rutina, por reconocimiento o por presión social. Es posible trabajar para Dios y al mismo tiempo descuidar la intimidad con Él. El primer mandamiento no se cumple con actividad espiritual intensa, sino con una relación genuina y prioritaria. Otra señal fuerte es la resistencia interna cuando la palabra de Dios confronta a áreas personales. Cuando una persona sabe lo que Dios pide pero decide ignorarlo porque resulta incómodo, en ese momento otra voz está teniendo más peso en el corazón. La obediencia selectiva revela prioridades divididas. El primer lugar de Dios se prueba especialmente en lo oculto, cuando nadie está mirando. Es fácil parecer espiritual en público, pero el verdadero orden del corazón se revela en privado, en los pensamientos, en las decisiones pequeñas y en las motivaciones que nadie más ve. Dios mira precisamente ahí. También se manifiesta en la manera en que se manejan las bendiciones. Cuando todo va bien, muchos reducen su búsqueda de Dios porque sienten que ya no lo necesitan con urgencia. Sin embargo, la madurez espiritual mantiene a Dios en el centro tanto en la abundancia como en la necesidad. El descuido progresivo de la vida espiritual rara vez ocurre de golpe. Generalmente comienza con pequeñas postergaciones. Hoy no oro, mañana tampoco, luego la Biblia queda cerrada por días, y sin notarlo, el corazón se ha desplazado. El primer mandamiento se rompe muchas veces por enfriamiento lento, no por rebeldía abierta. Es importante entender que Dios no exige el primer lugar por ego, sino por diseño. Él sabe que cuando otras cosas gobiernan el corazón humano, tarde o temprano producen ansiedad, vacío o desorden. Poner a Dios primero no es una carga, es la alineación correcta del alma. La buena noticia es que esta señal no es una sentencia definitiva, sino una invitación a reajustar prioridades. La Biblia muestra repetidamente que cuando una persona vuelve su corazón a Dios con sinceridad, Él responde con misericordia. El problema no es haber fallado, el peligro real es permanecer indiferente. Examinar esta área requiere honestidad profunda. No basta con decir que Dios es primero, hay que mirar cómo se vive realmente cada día. Las prioridades verdaderas siempre se evidencian en el tiempo, en las decisiones y en aquello que más ocupa la mente y el corazón. Señal 2. Usas el nombre de Dios con ligereza. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esta señal suele pasar desapercibida porque muchas personas piensan que este mandamiento solo se rompe cuando alguien pronuncia el nombre de Dios como insulto. Sin embargo, el sentido bíblico es mucho más profundo. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo de manera vacía, superficial o irrespetuosa. Es tratar lo sagrado como si fuera común, y eso comienza muchas veces en la forma cotidiana de hablar. En la cultura bíblica, el nombre representaba la esencia, el carácter y la autoridad de la persona. Por eso, cuando Dios prohíbe usar su nombre en vano, está protegiendo su santidad. No se trata solo de palabras, sino de la actitud del corazón al mencionarlo. Cada vez que el nombre de Dios se usa sin reverencia, se está debilitando el respeto que Él merece. Una de las formas más comunes de fallar aquí es usar expresiones religiosas por costumbre, sin conciencia real de lo que se dice. Frases que incluyen el nombre de Dios dichas por impulso, por sorpresa o por simple hábito pueden revelar una familiaridad que ha perdido la reverencia. Cuando lo santo se vuelve automático, el corazón empieza a enfriarse. Otra manera de tomar el nombre de Dios en vano es hacer promesas espirituales que no se cumplen. Decir Dios sabe que voy a cambiar o se lo prometo a Dios y luego vivir sin intención real de hacerlo es usar su nombre como respaldo de palabras vacías. La Biblia muestra que Dios toma muy en serio lo que se declara en su nombre. También ocurre cuando se invoca a Dios para dar peso a opiniones personales. Hay personas que dicen Dios me dijo o esto viene de parte de Dios sin tener verdadera certeza ni fundamento espiritual.
Usar el nombre de Dios para validar ideas propias es una forma peligrosa de ligereza espiritual. Jesús mismo enseñó la importancia de la coherencia al hablar. En Mateo capítulo 5, versículo 37, dijo: «Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no». Con esto mostró que no es necesario usar fórmulas religiosas para que nuestras palabras tengan valor. Cuando alguien necesita invocar constantemente a Dios para que le crean, muchas veces hay un problema de integridad detrás. Otra señal clara es cuando se habla de Dios sin el debido respeto emocional. Reírse de cosas sagradas, trivializar temas espirituales o tratar lo santo como material de burla muestra que el corazón ha perdido sensibilidad. El temor reverente no es miedo paralizante, sino una profunda conciencia de quién es Dios. Las redes sociales han amplificado esta falla en muchos. Hoy es común ver el nombre de Dios usado en memes, bromas o comentarios impulsivos. Aunque parezcan inofensivos, estos hábitos van formando una cultura donde lo sagrado se vuelve liviano. El mandamiento sigue vigente incluso en el mundo digital. También se toma el nombre de Dios en vano, cuando se vive de una manera que contradice lo que se profesa. Llevar el nombre de Dios, decir que se le sigue, pero vivir en abierta incoherencia es, en el sentido bíblico, representar mal su nombre. No solo se trata de lo que se dice con la boca, sino de lo que se comunica con la vida. La Escritura muestra que el pueblo de Dios debía honrar su nombre delante de las naciones. Cuando un creyente habla de Dios pero actúa de forma opuesta a sus principios, el nombre de Dios es expuesto a desprecio. Por eso este mandamiento tiene implicaciones mucho más amplias que el simple lenguaje. Otra forma sutil de caer aquí es usar frases espirituales como muletillas sin reflexión. Repetir si Dios quiere o Dios sabe sin conciencia ni fe real puede convertir lo sagrado en rutina verbal. Dios no prohíbe mencionarlo, prohíbe hacerlo vacíamente. También se manifiesta cuando se culpa a Dios por decisiones propias. Decir que algo salió mal porque Dios quiso, cuando en realidad fue resultado de malas decisiones humanas, es atribuirle a Él lo que no le corresponde. Eso también distorsiona su nombre. El mandamiento incluye una advertencia seria: Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto muestra que para Él no es un asunto menor. Lo que para muchos es solo una expresión cotidiana, para Dios es un tema de honra y santidad. Es importante entender que la reverencia no significa frialdad ni distancia emocional. Se puede hablar de Dios con cercanía y amor, pero siempre con respeto profundo. La confianza con Dios nunca debe convertirse en descuido en la manera de referirse a Él. Una vida que honra el nombre de Dios se caracteriza por palabras cuidadosas y coherentes. No se trata de vivir con miedo de hablar, sino de cultivar conciencia espiritual. Cuando el corazón reconoce la grandeza de Dios, la boca naturalmente aprende a hablar con más respeto. La transformación comienza en lo interior. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, cuando el nombre de Dios se usa de forma ligera constantemente, muchas veces es señal de que la reverencia interna necesita ser renovada. La buena noticia es que esta área puede corregirse con sensibilidad espiritual y decisión consciente. Empezar a prestar atención a cómo se menciona a Dios, eliminar expresiones vacías y hablar de Él con intención sincera produce un cambio real en la vida espiritual. Honrar el nombre de Dios también implica representarlo bien delante de otros. Cada palabra, cada comentario y cada declaración pública sobre Él debería reflejar respeto. No es perfección lo que Dios busca, sino una actitud de honra genuina. Examinar esta señal requiere humildad. Muchos nunca se han detenido a pensar en esto porque culturalmente se ha normalizado. Pero cuando la palabra ilumina, también invita a ajustar lo que sea necesario. Señal 3. Has perdido el respeto por el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esta señal suele ser ignorada en la vida moderna porque el ritmo acelerado ha normalizado la ocupación constante. Sin embargo, el mandamiento del reposo no fue dado como una sugerencia opcional, sino como una instrucción divina con propósito profundo. Dios no estableció el día de reposo porque el ser humano tuviera tiempo de sobra, sino precisamente porque conocía la tendencia humana a vivir sin pausa espiritual. El reposo bíblico no se limita a dormir más o a dejar de trabajar físicamente.
La palabra santificar implica apartar ese tiempo con intención espiritual. Es un espacio diseñado para reconectar con Dios, para recalibrar el corazón y para recordar quién es la verdadera fuente de provisión. Cuando este principio se abandona, la vida se vuelve mecánica y el alma comienza a desgastarse. Muchos fallan en este mandamiento sin darse cuenta porque han reducido el reposo a un concepto meramente cultural o religioso. Algunos piensan que basta con no trabajar ciertas horas, mientras que otros lo han eliminado por completo de su rutina. Pero la enseñanza bíblica apunta a algo más profundo, una pausa consciente que reconoce la soberanía de Dios sobre el tiempo. Una señal clara de pérdida de respeto por el reposo es la incapacidad de detenerse. Cuando la agenda siempre está llena, cuando el descanso produce ansiedad y cuando el silencio espiritual incomoda, el corazón puede estar atrapado en una cultura de actividad continua. Dios diseñó al ser humano con límites, y el reposo es parte de ese diseño. El mandamiento comienza con una palabra clave: acuérdate. Esto revela que Dios sabía que el ser humano tendería a olvidarlo. No es un descuido nuevo, es una lucha antigua. La memoria espiritual necesita ser activada intencionalmente, porque la presión de la vida diaria empuja constantemente hacia la ocupación sin pausa. Perder el respeto por el reposo también se manifiesta cuando todo se considera urgente menos lo espiritual. Hay tiempo para entretenimiento, compromisos sociales y responsabilidades laborales, pero el espacio para Dios se pospone indefinidamente. Este desorden de prioridades termina afectando la sensibilidad del alma. El reposo bíblico enseña dependencia. Al detenerse un día, el creyente reconoce que su provisión final no viene solo de su esfuerzo. Cuando una persona siente que no puede parar porque todo depende de mí, en el fondo está cargando un peso que Dios nunca le pidió llevar. El reposo es un acto de fe tanto como de obediencia. Jesús mismo abordó el tema del día de reposo y mostró que no fue creado para oprimir al ser humano, sino para beneficiarlo. En Marcos capítulo 2, versículo 27, declaró que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Con esto aclaró que el propósito no es el legalismo rígido, sino la restauración integral de la persona. Otra evidencia de descuido es cuando el tiempo apartado para Dios se llena de distracciones constantes. No basta con no trabajar si la mente permanece saturada de ruido, preocupaciones y estímulos sin pausa. El reposo verdadero incluye quietud interior, no solo inactividad externa. La cultura actual premia la productividad continua y muchas veces ve el descanso como pérdida de tiempo. Sin embargo, la sabiduría bíblica va en dirección opuesta. Dios estableció un ritmo de trabajo y reposo desde la creación misma. Ignorar ese ritmo tarde o temprano produce agotamiento emocional y espiritual. También se pierde el respeto por el reposo cuando se vuelve una práctica meramente ritual sin conexión del corazón. Cumplir externamente con un horario religioso, pero sin buscar realmente a Dios, vacía el propósito del mandamiento. El reposo no es solo un calendario, es una actitud de rendición y renovación. Otra señal importante es la falta de gratitud consciente. El día de reposo también era un momento para recordar las obras de Dios y reconocer su fidelidad. Cuando la vida se llena solo de metas y preocupaciones, pero se pierde el hábito de agradecer, el corazón se endurece poco a poco. El descuido prolongado del reposo suele producir síntomas visibles: irritabilidad constante, fatiga emocional, dificultad para concentrarse espiritualmente y sensación de vacío aún en medio de la actividad. Estos no son solo problemas de agenda, muchas veces son señales de un alma que necesita detenerse delante de Dios. Respetar el reposo no significa vivir bajo un sistema rígido de reglas humanas. Significa recuperar el principio divino de apartar tiempo real para Dios con intención, reverencia y gratitud. Cada persona puede aplicarlo con sabiduría, pero el principio no debe desaparecer. También implica establecer límites saludables. En un mundo que exige disponibilidad permanente, honrar el reposo requiere decisiones firmes. Decir no a ciertas demandas para decir sí a Dios es parte de la obediencia madura. El reposo bien entendido produce fruto visible, mente más clara, corazón más sensible y mayor conciencia de la presencia de Dios en la vida diaria. No es tiempo perdido, es inversión espiritual. Si una persona se siente constantemente agotada pero nunca aparta tiempo para Dios, esta señal merece atención seria.
El alma humana no fue diseñada para funcionar indefinidamente sin renovación espiritual. La buena noticia es que este mandamiento puede restaurarse rápidamente cuando hay decisión sincera. Comienza con algo sencillo pero poderoso: apartar tiempo intencional, protegerlo de distracciones y usarlo para buscar a Dios de verdad. Dios no estableció el reposo para quitar libertad, sino para proteger el corazón humano del desgaste invisible. Ignorarlo puede parecer inofensivo al principio, pero sus efectos se acumulan con el tiempo. Examinar esta señal es una invitación a revisar el ritmo de vida. Porque cuando el reposo desaparece, no solo se pierde descanso físico, muchas veces también se pierde claridad espiritual. Señal 4. Honras a tus padres solo de palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta señal toca una de las áreas más sensibles del corazón humano, porque muchos creen que cumplen este mandamiento simplemente por no hablar mal de sus padres en público. Sin embargo, la honra bíblica va mucho más allá de las palabras. Dios no pidió solo respeto verbal, sino una actitud profunda de valoración, cuidado y reconocimiento hacia quienes nos dieron la vida. En la mentalidad bíblica, honrar significa dar peso, dar valor real. Implica tratar a los padres con dignidad, consideración y gratitud tangible. Por eso, una persona puede decir yo respeto a mis padres y aún así estar fallando si sus acciones diarias muestran indiferencia, desprecio o abandono emocional. Este mandamiento es el primero que viene acompañado de una promesa. Dios vincula la honra a los padres con bienestar y prolongación de días. Esto revela la seriedad del principio. No es solo una norma familiar, es un fundamento espiritual que afecta la vida entera de la persona. Una señal clara de que la honra se ha vuelto solo palabras es cuando hay cortesía superficial pero falta de cuidado real. Llamar a los padres solo por compromiso, ignorar sus necesidades o tratarlos como una carga revela un corazón que ha perdido la esencia de este mandamiento. También se falla cuando el respeto depende del estado de ánimo. La honra bíblica no es selectiva ni temporal. No se limita a momentos en que los padres actúan como uno quisiera. Es una postura constante que reconoce la posición que Dios les otorgó, aun cuando existan diferencias o heridas del pasado. Muchos adultos creen erróneamente que este mandamiento solo aplica durante la niñez. Pero la Escritura no establece fecha de vencimiento. Honrar a los padres incluye la etapa adulta, especialmente cuando ellos envejecen y se vuelven más vulnerables. En ese momento, la honra se vuelve aún más visible. Otra forma común de fallar es la indiferencia emocional. No se trata solo de proveer ayuda material si es posible, sino de mostrar interés genuino, escuchar, acompañar y valorar su presencia. La honra se expresa tanto en acciones prácticas como en la calidad del trato diario. Jesús mismo confrontó a quienes aparentaban espiritualidad mientras descuidaban a sus padres. En Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, reprendió a quienes usaban excusas religiosas para evitar ayudar a sus padres. Esto demuestra que para Dios la honra familiar pesa más que muchas prácticas externas. También se pierde la honra cuando se habla de los padres con desprecio delante de otros. Las bromas hirientes, las quejas constantes y la exposición innecesaria de sus errores revelan un corazón que no está guardando este mandamiento como Dios lo diseñó. Es importante entender que honrar no significa aprobar todo lo que los padres han hecho. La Biblia no exige negar errores ni justificar conductas dañinas. Honrar significa mantener una actitud de respeto y dignidad aun cuando se establezcan límites saludables. En algunos casos, las heridas familiares son reales y profundas. Pero incluso allí, la honra se manifiesta evitando el odio persistente, la venganza emocional o el desprecio continuo. Dios mira la disposición del corazón incluso en medio de historias difíciles. Otra señal de alerta es la falta de gratitud. Cuando una persona se enfoca solo en lo que sus padres no hicieron bien y olvida reconocer lo que sí hicieron, el corazón se inclina hacia la deshonra. La gratitud es un componente central de este mandamiento. La honra también se demuestra en la forma de responderles. El tono de voz, la paciencia al escuchar y la manera de corregir desacuerdos revelan mucho más que las palabras formales de respeto. Dios observa esas pequeñas interacciones cotidianas. En la cultura actual, donde se exalta la independencia extrema, este mandamiento suele verse como anticuado.
Sin embargo, el diseño de Dios para la familia sigue teniendo vigencia. La manera en que una persona trata a sus padres refleja profundamente su madurez espiritual. Otro aspecto importante es el cuidado en la vejez. Cuando los padres llegan a etapas de mayor necesidad, la honra se vuelve práctica y visible. Ignorar esta responsabilidad mientras se mantiene un discurso respetuoso es precisamente la incoherencia que esta señal denuncia. Honrar a los padres también impacta la forma en que las nuevas generaciones entienden el respeto. Los hijos observan. Cuando ven desprecio hacia los abuelos, aprenden un patrón que tarde o temprano se repite. Este mandamiento tiene efectos que trascienden una sola generación. La Escritura presenta la honra como una bendición que ordena la vida. No es solo una obligación moral, sino un principio que produce estabilidad relacional y espiritual. Donde la honra se debilita, muchas veces aparecen conflictos familiares más profundos. La buena noticia es que esta área puede restaurarse. Incluso si en el pasado hubo distancia o frialdad, siempre es posible comenzar a expresar honra de manera más genuina, con palabras sinceras, con tiempo de calidad y con acciones concretas. Examinar esta señal requiere valentía interior. Es fácil pensar que se está cumpliendo este mandamiento porque no hay conflictos abiertos. Pero Dios mira más allá del silencio externo y observa la actitud real del corazón. Señal 5. ¿Guardas odio o resentimiento en tu corazón? Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Esta señal es una de las más profundas porque revela que el mandamiento no matarás va mucho más allá del acto físico de quitar la vida. Jesús mismo amplió su significado al mostrar que el problema comienza en el interior del ser humano. Según su enseñanza, el odio persistente, el desprecio y la ira descontrolada son semillas del mismo mal que termina en violencia. Muchos se sienten tranquilos al pensar que nunca han cometido homicidio, pero ignoran que el corazón puede estar cargando emociones que Dios toma muy en serio. El resentimiento acumulado no es un asunto menor, es una condición espiritual que, si no se trata, se vuelve corrosiva para el alma. Jesús declaró en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 que quien se enoja contra su hermano queda expuesto a juicio. Con esto no estaba prohibiendo toda emoción de enojo momentáneo, sino denunciando la ira cultivada, alimentada y convertida en actitud permanente. El problema no es sentir molestia ocasional, sino decidir quedarse a vivir en ella. El resentimiento suele comenzar con una herida real. Alguien dijo algo injusto, actuó de forma dolorosa o traicionó la confianza. El dolor inicial puede ser legítimo, pero cuando ese dolor se transforma en amargura constante, el corazón empieza a endurecerse. Allí es donde esta señal se vuelve peligrosa. Una evidencia clara es la incapacidad de soltar ofensas pasadas. Cuando la mente vuelve una y otra vez al mismo agravio, reviviendo la herida como si acabara de ocurrir, el resentimiento está echando raíces profundas. La Biblia advierte que la raíz de amargura contamina no solo a la persona, sino también sus relaciones. Otra señal es el deseo silencioso de que al otro le vaya mal. Puede que nunca se exprese en voz alta, pero cuando en el interior hay satisfacción al ver caer a alguien que nos hirió, el corazón está revelando un problema serio. Dios mira esas intenciones invisibles. El resentimiento prolongado también afecta la manera de hablar. Comentarios sarcásticos, indirectas constantes o recuerdos del pasado usados como arma son manifestaciones externas de una herida que no ha sido sanada. La boca termina mostrando lo que el corazón no ha resuelto. Espiritualmente, guardar odio es peligroso porque ocupa espacio que debería pertenecer al amor y a la paz. El corazón humano no fue diseñado para sostener amargura permanente sin consecuencias. Con el tiempo, esa carga se traduce en ansiedad, irritabilidad y distancia emocional con Dios. Jesús enseñó que la reconciliación tiene prioridad incluso sobre los actos religiosos. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, indicó que si alguien recuerda que su hermano tiene algo contra él, debe buscar la reconciliación antes de presentar su ofrenda. Esto muestra cuán serio es el tema para Dios. Otra evidencia de esta señal es justificar el rencor con frases como «tengo derecho a estar así». Aunque el dolor pueda ser comprensible, la Biblia llama a un proceso de liberación interior. Aferrarse al resentimiento como forma de defensa emocional
termina encadenando más al que lo guarda que al que ofendió. También se manifiesta cuando una persona evita sistemáticamente a alguien no por prudencia sana, sino por rechazo persistente cargado de amargura. La diferencia entre poner límites saludables y alimentar desprecio interior es clara delante de Dios. El odio sostenido distorsiona la percepción. Con el tiempo, la persona comienza a interpretar todo lo que el otro hace de la peor manera posible. El corazón resentido pierde objetividad y se vuelve cada vez más duro. Proverbios enseña que el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Esto no significa ignorar la injusticia, sino negarse a permitir que la ofensa gobierne el interior. La madurez espiritual se nota en la capacidad de procesar el dolor sin convertirse en prisionero de él. Otra señal de alerta es la incapacidad de orar por quien ha herido. Jesús fue radical al decir que se debe amar a los enemigos y orar por quienes persiguen. Cuando el corazón se resiste completamente a esto, revela que la herida aún domina el interior. El resentimiento prolongado también afecta la relación con Dios. No porque Él se aleje caprichosamente, sino porque el corazón endurecido pierde sensibilidad espiritual. La amargura funciona como una capa que dificulta percibir la paz y la dirección divina. Es importante aclarar que perdonar no significa justificar el daño ni eliminar las consecuencias necesarias. Significa soltar el derecho personal a la venganza y entregar la justicia en manos de Dios. Es un proceso interno que libera al corazón. Muchas personas cargan resentimientos por años sin darse cuenta del peso que llevan. Se acostumbran a vivir con esa tensión interior. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a tratar esta área, la incomodidad que surge es en realidad una invitación a sanar. La sanidad comienza con reconocer honestamente lo que hay dentro. Negar la amargura solo la entierra más profundo. Confesar delante de Dios el dolor y la ira es el primer paso hacia la libertad emocional y espiritual. Dios no pide que ignores lo que te hicieron, pero sí que no permitas que el odio gobierne tu corazón. El mandamiento "no matarás" apunta a proteger la vida, y eso incluye la vida interior del creyente. Si al escuchar esta señal identificas resentimientos persistentes, no es un mensaje de condenación, sino de restauración. Porque cuando el corazón aprende a soltar el odio, recupera una libertad que muchos habían olvidado que era posible. Señal 6. Normalizas pensamientos o conductas de infidelidad. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 28. Esta señal es especialmente peligrosa porque en la cultura actual muchas conductas que la Biblia advierte se han vuelto socialmente aceptadas. El mandamiento contra el adulterio no se limita al acto físico de infidelidad. Jesús lo llevó a un nivel mucho más profundo al enseñar que el problema comienza en el corazón y en la mente. En Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús declaró que quien mira a otra persona con deseo indebido ya cometió adulterio en su corazón. Con esto dejó claro que la fidelidad no es solo una cuestión de acciones visibles, sino de pensamientos cultivados y emociones alimentadas en lo secreto. Normalizar pensamientos de infidelidad suele empezar de forma sutil. No comienza con decisiones grandes, sino con pequeñas permisividades, fantasías que se repiten, miradas que se prolongan innecesariamente o conversaciones que cruzan límites emocionales. El corazón rara vez cae de golpe, generalmente se desliza poco a poco. Una señal clara de alerta es cuando la mente busca constantemente estímulos que despiertan deseo fuera del compromiso correcto. Lo que una persona consume visual o mentalmente termina moldeando sus inclinaciones internas. La Biblia advierte que el corazón se inclina hacia aquello en lo que se deleita con frecuencia. También se manifiesta cuando se justifican coqueteos inofensivos. Frases como "solo es juego" o "no pasa nada" suelen ser el comienzo de una línea que se va moviendo cada vez más. La infidelidad emocional muchas veces precede a la física. Otra evidencia es la insatisfacción constante con la relación actual combinada con la idealización de otras personas. Cuando la mente empieza a construir escenarios alternativos o comparaciones continuas, el corazón se vuelve vulnerable. La fidelidad bíblica incluye cuidar la imaginación. La cultura digital ha intensificado esta lucha. El acceso permanente a contenido sugestivo ha hecho que muchos vean como normal lo que la Escritura sigue considerando peligroso. Pero la normalización social no cambia el estándar espiritual establecido por Dios.
El adulterio del corazón también ocurre cuando se cultivan conversaciones íntimas con alguien que no es la pareja, especialmente si se comparten emociones profundas que deberían guardarse dentro de la relación principal. La conexión emocional inapropiada puede ser tan dañina como la física. Otra señal es la pérdida de sensibilidad ante contenidos que antes generaban incomodidad. Cuando lo que antes se percibía como inapropiado ahora parece normal o incluso entretenido, el corazón puede estar atravesando un proceso de endurecimiento gradual. La Biblia presenta la pureza no como represión, sino como protección del corazón. Dios no estableció este mandamiento para limitar la alegría humana, sino para preservar la profundidad, la confianza y la estabilidad de las relaciones. Normalizar pensamientos de infidelidad también debilita la disciplina interior. Lo que se permite en la mente con el tiempo busca expresarse en la conducta. Por eso Jesús fue directo al tratar el problema desde la raíz y no solo desde el comportamiento visible. Otra evidencia importante es la doble vida mental, aparentar fidelidad externa mientras en el interior se alimentan fantasías constantes. Dios ve más allá de la conducta pública. La integridad bíblica implica coherencia entre lo que se muestra y lo que se cultiva en secreto. La comparación constante con otras personas también erosiona la fidelidad. Cuando alguien vive evaluando si podría estar mejor con otro o con otra, el corazón comienza a desvalorizar el compromiso presente. La gratitud es un antídoto poderoso contra esta tendencia. Es importante entender que sentir atracción momentánea puede ocurrir, pero la diferencia está en lo que se hace con ese pensamiento. La madurez espiritual no consiste en nunca ser tentado, sino en no alimentar ni dar espacio a la tentación. El Espíritu Santo trabaja precisamente en esta área interior. Muchas veces la incomodidad que una persona siente al exponerse a ciertos contenidos o situaciones es una señal de advertencia espiritual que no debería ignorarse. También se normaliza la infidelidad cuando se minimizan sus consecuencias. La Escritura muestra repetidamente que el adulterio trae dolor, ruptura de confianza y heridas profundas. Lo que comienza como algo solo mental puede terminar afectando múltiples vidas. La fidelidad bíblica es activa, no pasiva. Implica proteger la mente, establecer límites claros, cuidar lo que se mira y lo que se alimenta emocionalmente. No es simplemente evitar un acto final, es cultivar un corazón ordenado. La buena noticia es que esta área puede ser restaurada. La mente puede renovarse y los hábitos pueden cambiar cuando hay decisión sincera y dependencia de Dios. La pureza no es perfección instantánea, sino dirección consciente. Examinar esta señal requiere honestidad profunda, porque muchas luchas ocurren en lo secreto. Pero precisamente allí es donde Dios trabaja con mayor detalle, transformando no solo la conducta, sino también los deseos. Señal 7. Tomas lo que no te pertenece, aunque parezca pequeño. Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Esta señal suele minimizarse porque muchas personas asocian el robo únicamente con delitos grandes y evidentes. Sin embargo, el mandamiento bíblico es mucho más amplio y profundo. Dios no solo prohíbe el hurto visible, sino cualquier forma de apropiarse injustamente de lo que pertenece a otro. La integridad, según la Escritura, se prueba especialmente en los detalles que parecen insignificantes. Uno de los errores más comunes es pensar que lo pequeño no cuenta. Frases como "eso no es nada" o "todo el mundo lo hace" han normalizado conductas que la Biblia sigue considerando falta de rectitud. El corazón que se acostumbra a pequeñas deshonestidades se vuelve progresivamente menos sensible a la verdad. Tomar lo que no te pertenece no siempre implica entrar en la propiedad de alguien y llevarse algo físico. También incluye aprovecharse de situaciones de forma injusta, manipular información para beneficio propio o quedarse con algo que se sabe que debería devolverse. Dios observa la intención detrás de cada acción. Una señal clara de alerta es la facilidad para justificar ventajas indebidas. Cuando una persona encuentra excusas rápidas para explicar por qué su acción no es tan grave, muchas veces el corazón ya está negociando con la conciencia. La integridad bíblica no depende de la cantidad, sino del principio. También se manifiesta en la deshonestidad financiera cotidiana. No devolver dinero prestado pudiendo hacerlo, alterar cifras, ocultar ingresos o aprovechar errores ajenos para beneficio propio son formas modernas de quebrantar este mandamiento. Aunque otros no lo noten, Dios sí lo ve. El tiempo también puede ser objeto de este principio.
Cuando alguien recibe un pago por un trabajo que no realiza con responsabilidad o desperdicia deliberadamente el tiempo que se le ha confiado, en esencia está tomando algo que no le corresponde. La Biblia presenta la fidelidad en lo poco como señal de carácter verdadero. Otra evidencia es el uso indebido de recursos que no son propios. Esto puede incluir desde apropiarse de materiales ajenos hasta usar bienes prestados sin el debido cuidado o sin intención de devolverlos. La honra a Dios se refleja en cómo se manejan las cosas que pasan por nuestras manos. Proverbios enseña que las riquezas obtenidas injustamente no permanecen con bendición. Esto no significa que toda consecuencia sea inmediata, pero sí revela un principio espiritual: lo que se construye sobre la deshonestidad termina produciendo inestabilidad interior. El corazón que toma lo ajeno suele comenzar con comparaciones. Cuando una persona vive mirando lo que otros tienen con deseo de obtenerlo sin el proceso correcto, se abre la puerta a decisiones equivocadas. La gratitud es uno de los mayores protectores contra esta tendencia. Otra señal de esta falla es la incomodidad selectiva. Sentirse mal solo cuando existe riesgo de ser descubierto, pero no por la acción en sí, indica que el problema es más profundo. La verdadera integridad actúa correctamente incluso cuando nadie está mirando. La Escritura muestra que Dios valora profundamente la honestidad en lo cotidiano. No se trata solo de grandes pruebas morales. La forma en que una persona maneja lo pequeño revela la dirección real de su corazón. También se toma lo que no pertenece cuando se manipula la verdad para obtener beneficios. Exagerar méritos, apropiarse del trabajo de otros o buscar reconocimiento inmerecido entra dentro del espíritu de este mandamiento. No todo robo es material. Algunos son de mérito y de confianza. La cultura moderna muchas veces premia la viveza o la astucia para sacar ventaja. Pero el estándar bíblico va en dirección contraria. Dios honra al que camina con rectitud, incluso cuando eso significa renunciar a beneficios inmediatos. Otra evidencia es la falta de restitución cuando se reconoce un error. Cuando alguien sabe que tomó algo indebidamente pero decide ignorarlo en lugar de corregirlo, el corazón se endurece un poco más. La Biblia muestra repetidamente el valor de devolver y reparar cuando es posible. El mandamiento "no hurtarás" protege más que objetos, protege la confianza entre las personas. La deshonestidad, aunque sea pequeña, erosiona relaciones y debilita la credibilidad. Por eso Dios lo estableció como principio fundamental de convivencia. Es importante notar que la raíz del hurto muchas veces es la insatisfacción interior. Cuando el corazón aprende a contentarse con lo que Dios provee, disminuye la tentación de tomar atajos indebidos. El contentamiento es una defensa espiritual poderosa. La buena noticia es que esta área puede transformarse. La Biblia enseña que quien antes tomaba lo ajeno puede aprender a trabajar con sus manos y a vivir con integridad. Dios no solo señala el problema, también ofrece camino de restauración. Examinar esta señal requiere sinceridad práctica. No basta con decir "yo no robo" si existen pequeñas áreas de deshonestidad toleradas en la vida diaria. Dios mira la coherencia completa. La integridad verdadera se construye decisión tras decisión, especialmente cuando nadie más está observando. Allí es donde se define el carácter. Señal 8. Distorsionas la verdad con facilidad. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esta señal es más común de lo que muchos imaginan, porque la distorsión de la verdad rara vez comienza con mentiras abiertas y evidentes. Con frecuencia se infiltra en pequeñas exageraciones, omisiones convenientes o relatos acomodados para quedar mejor ante otros. Sin embargo, el mandamiento bíblico es claro: Dios valora profundamente la verdad en todas sus formas. El falso testimonio, en su contexto original, se refería a declarar algo falso que perjudicara a otra persona, especialmente en asuntos de justicia. Pero el principio espiritual va mucho más allá del ámbito legal. Cada vez que la verdad se manipula para beneficio propio o para dañar la reputación de otro, el corazón se aleja del estándar de Dios. Una señal evidente es la tendencia a exagerar historias para parecer más interesante, más víctima o más importante. Aunque socialmente se vea como algo pequeño, la Biblia enseña que la verdad no debe adornarse para ganar aprobación. La integridad se demuestra cuando las palabras reflejan la realidad sin maquillaje innecesario.
También se manifiesta cuando se omiten partes clave de una historia para cambiar la percepción de quien escucha. Decir solo una parte de la verdad con la intención de inducir a error sigue siendo una forma de distorsión. Dios no solo observa lo que se dice, sino también lo que deliberadamente se calla. Otra evidencia es la facilidad para participar en chismes. Repetir información no confirmada, compartir rumores o comentar fallas ajenas sin necesidad real entra dentro del espíritu de este mandamiento. El falso testimonio no siempre es inventar desde cero, a veces es amplificar lo que no se ha verificado. La Escritura muestra que la lengua tiene poder para edificar o destruir. Cuando una persona habla sin cuidado por la verdad, puede dañar reputaciones, romper relaciones y sembrar desconfianza. Por eso Dios trata este tema con tanta seriedad. Una señal de alerta importante es sentir poca incomodidad al decir mentiras pequeñas. La conciencia se puede ir adormeciendo gradualmente. Lo que al principio generaba inquietud con el tiempo empieza a parecer normal si no se corrige. También se distorsiona la verdad cuando se promete algo sin intención real de cumplirlo. Las promesas vacías, los compromisos hechos por presión y las palabras dichas solo para salir del paso erosionan la credibilidad personal y contradicen el llamado bíblico a la honestidad. Jesús enseñó que el hablar del creyente debe ser sencillo y veraz. En Mateo capítulo 5, versículo 37, afirmó que el sí debe ser sí y el no debe ser no. Esto apunta a una vida donde las palabras no necesitan adornos ni respaldos exagerados para ser confiables. Otra forma común de caer en esta señal es manipular la verdad para evitar consecuencias. Cambiar detalles para no quedar mal, culpar a otros injustamente o presentar versiones incompletas son decisiones que, aunque parezcan prácticas en el momento, debilitan el carácter con el tiempo. La distorsión de la verdad también aparece en la autojustificación constante. Cuando una persona nunca reconoce errores y siempre acomoda la narrativa para salir bien, el corazón se vuelve menos sensible a la corrección. La humildad y la verdad caminan juntas. En la era digital, este mandamiento es más relevante que nunca. Compartir información sin verificar, difundir titulares engañosos o comentar sin conocer los hechos contribuye a una cultura donde la verdad pierde valor. El creyente está llamado a ser diferente incluso en el mundo virtual. Otra señal es la incomodidad con la transparencia. Cuando alguien siente la necesidad constante de ocultar, disfrazar o suavizar la realidad para mantener cierta imagen, probablemente la verdad ya no está ocupando el lugar central que debería. La Biblia presenta a Dios como Dios de verdad. Por eso, vivir en la mentira, aunque sea parcial, crea una desconexión espiritual progresiva. La comunión con Dios se fortalece cuando la vida se alinea con la verdad, incluso cuando resulta incómodo. También se da falso testimonio cuando se interpretan las acciones de otros de la peor manera posible sin evidencia suficiente. Asumir intenciones negativas y comunicarlas como si fueran hechos puede causar daño real. Es importante entender que decir la verdad no significa hablar sin amor ni prudencia. La Escritura llama a hablar verdad en amor. La honestidad bíblica no es brutalidad verbal, sino fidelidad a la realidad con un corazón recto. La buena noticia es que la lengua puede ser entrenada. Con conciencia y decisión, una persona puede aprender a hablar con mayor precisión, a verificar antes de repetir y a reconocer cuando se ha equivocado en lo que dijo. Restaurar esta área comienza con algo sencillo pero poderoso: detenerse antes de hablar y preguntarse si lo que se va a decir es completamente cierto, necesario y edificante. Esa pausa cambia mucho. Examinar esta señal requiere valentía interior, porque la distorsión de la verdad a menudo se vuelve un hábito automático. Pero la luz de la palabra siempre abre la puerta al cambio. Señal 9. Vives comparándote y deseando lo que otros tienen. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Esta señal es especialmente sutil porque la codicia rara vez se manifiesta de forma visible al principio. Se mueve en el terreno de los pensamientos, de las emociones silenciosas y de las comparaciones constantes. Sin embargo, Dios la incluyó entre los 10 mandamientos porque sabía que lo que nace en el corazón termina influyendo en toda la conducta. Codiciar no es simplemente admirar lo que otro tiene. La admiración sana reconoce sin resentimiento. La codicia, en cambio, incluye un deseo inquieto,
una insatisfacción persistente, y muchas veces, una incomodidad interna al ver el bien ajeno. Es un anhelo que no se conforma con lo que Dios ha provisto. Una señal clara de esta actitud es la comparación constante. Cuando la mente vive midiendo la propia vida contra la de otros, sus logros, sus bienes, sus relaciones, el corazón entra en un ciclo de insatisfacción difícil de romper. La comparación continua roba la paz interior. La codicia también se manifiesta cuando la alegría por las bendiciones ajenas se vuelve difícil. Si en lugar de celebrar el bien de otros surge una molestia silenciosa, una sensación de injusticia o una pregunta constante de ¿por qué ellos sí y yo no?, el corazón necesita atención espiritual. En la cultura actual, las redes sociales han intensificado esta lucha. La exposición constante a las mejores partes de la vida de otros puede alimentar deseos desordenados si no hay una base firme de contentamiento. Lo que antes ocurría ocasionalmente, hoy sucede todos los días frente a la pantalla. El problema de la codicia no es solo emocional, es espiritual. Este mandamiento es el único de los 10 que apunta directamente a un deseo interno antes que a una acción externa. Dios está mostrando que la obediencia verdadera comienza en lo que el corazón permite crecer. Otra evidencia es la sensación permanente de que nunca es suficiente. Cuando una persona alcanza algo, pero rápidamente pierde la satisfacción porque ya está mirando lo siguiente que otro posee, la codicia está operando silenciosamente. El corazón codicioso rara vez descansa. La Escritura advierte en Hebreos capítulo 13, versículo 5 que se debe vivir contento con lo que se tiene. El contentamiento no significa falta de aspiraciones, sino una paz interior que no depende de superar constantemente a otros. La codicia también puede disfrazarse de ambición legítima. No es malo crecer, mejorar o prosperar. El problema surge cuando el motor principal se vuelve la comparación o el deseo de tener lo que pertenece específicamente a otro. Allí el corazón se desvía. Otra señal importante es la obsesión por la apariencia de éxito. Cuando lo que más pesa es cómo se ve la vida frente a los demás, más que la paz real delante de Dios, la codicia ha comenzado a influir en las prioridades. También se manifiesta en la dificultad para agradecer. La gratitud y la codicia no pueden crecer con la misma fuerza al mismo tiempo. Un corazón que practica la gratitud regularmente desarrolla una defensa natural contra la envidia y la comparación destructiva. La Biblia muestra que la codicia fue raíz de muchos pecados mayores. Lo que comienza como un deseo interno mal manejado puede terminar en decisiones externas equivocadas. Por eso Dios la confronta desde el principio. Otra evidencia es el consumo impulsivo motivado por comparación. Comprar, adquirir o buscar cosas principalmente para igualar o superar a otros revela que el corazón está siendo guiado por la mirada externa más que por la sabiduría interna. La codicia también distorsiona la percepción de la propia vida. La persona empieza a ver lo que le falta más que lo que ha recibido. Con el tiempo, esto produce ingratitud crónica y una sensación de vacío difícil de llenar. Es importante notar que este mandamiento protege la paz interior. Dios no prohíbe la codicia para restringir la alegría humana, sino para evitar que el corazón viva atrapado en una carrera interminable de insatisfacción. Otra señal de alerta es cuando el bienestar emocional depende demasiado de comparaciones externas. Si la alegría sube o baja según lo que otros logran o muestran, el corazón está demasiado atado a lo que este mandamiento advierte. La libertad comienza cuando la persona aprende a celebrar sinceramente el bien ajeno. Este es uno de los indicadores más claros de un corazón que está sanando de la codicia. La madurez espiritual se alegra sin competir. La renovación de la mente es clave en este proceso. Recordar que Dios reparte dones, tiempos y procesos de manera distinta ayuda a romper el ciclo de comparación constante. La vida no fue diseñada para vivirse mirando el carril de otro. La buena noticia es que el contentamiento se puede cultivar. No aparece por accidente, se construye mediante gratitud consciente, confianza en la provisión de Dios y enfoque en el propósito personal en lugar de la competencia constante. Examinar esta señal requiere honestidad, porque la codicia suele esconderse detrás de deseos que parecen normales.
Pero la luz de la palabra revela las motivaciones reales. Señal 10. Justificas el pecado en lugar de arrepentirte. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta señal es una de las más delicadas porque no siempre se ve desde afuera. Muchas personas no niegan abiertamente que fallan, pero han desarrollado el hábito de justificar lo que hacen en lugar de permitir que Dios transforme esas áreas. El problema no es tropezar, porque todos fallan, sino la actitud del corazón después de fallar. La Biblia muestra que el arrepentimiento genuino es un pilar de la vida espiritual. No se trata solo de sentir remordimiento momentáneo, sino de reconocer el error con humildad y tener disposición real de cambio. Cuando una persona empieza a explicar, minimizar o racionalizar su pecado constantemente, el corazón comienza a endurecerse. Una señal clara de esta actitud es el uso frecuente de excusas. Frases como "así soy yo", "todo el mundo lo hace" o "no es para tanto" revelan que el corazón está más enfocado en defenderse que en transformarse. La justificación protege el comportamiento, el arrepentimiento busca corregirlo. También se manifiesta cuando se compara el propio pecado con el de otros para sentirse mejor. Pensar "al menos no soy como aquel" es una forma sutil de evadir la responsabilidad personal. Dios no mide nuestra vida comparándonos con otros, sino con su verdad. Otra evidencia es la incomodidad excesiva con la corrección. Cuando cualquier llamado de atención espiritual provoca rechazo inmediato en lugar de reflexión, puede ser señal de que el corazón ha aprendido a defenderse automáticamente en lugar de examinarse. El rey David ofrece un contraste poderoso en la Escritura. Cuando fue confrontado por su pecado, en lugar de justificarse, reconoció su falta con profundidad. Esto muestra que la diferencia entre un corazón sensible y uno endurecido no es la ausencia de errores, sino la respuesta ante ellos. Justificar el pecado también se ve cuando se redefine lo que Dios ya ha llamado incorrecto. En lugar de ajustar la vida a la palabra, se intenta ajustar la interpretación para aliviar la conciencia. Este es un terreno espiritualmente peligroso. Otra señal es la repetición del mismo patrón sin lucha interna. Cuando alguien cae una y otra vez y ya no siente convicción ni deseo de cambio, es probable que la justificación haya comenzado a adormecer la sensibilidad espiritual. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 28, versículo 13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esto revela que Dios no rechaza al que falla, resiste al que se niega a reconocer su falla. También se evidencia esta señal cuando el arrepentimiento se vuelve solo palabras sin cambios prácticos. Decir perdón repetidamente mientras se mantiene la misma conducta sin intención de transformación indica que el corazón aún se está defendiendo. El orgullo juega un papel central en esta lucha. Admitir error requiere humildad, y el orgullo humano naturalmente busca proteger la propia imagen. Por eso la justificación suele sentirse más cómoda que el arrepentimiento genuino. Otra forma sutil es culpar constantemente a las circunstancias o a otras personas. Aunque factores externos influyen, la madurez espiritual reconoce la propia responsabilidad. Transferir la culpa de manera habitual impide el crecimiento. La sensibilidad al Espíritu Santo es clave aquí. Muchas veces Dios trae convicción suave al corazón antes de que un hábito se arraigue profundamente. Ignorar repetidamente esa voz interior hace que cada vez sea más difícil percibirla. El arrepentimiento bíblico no es vergüenza paralizante. Es un giro de dirección. Implica reconocer con honestidad, pedir perdón con sinceridad y comenzar a caminar hacia el cambio con la ayuda de Dios. Otra señal de alerta es la paz falsa después de justificar una conducta incorrecta. Puede sentirse alivio momentáneo, pero en el fondo queda una inquietud persistente. La verdadera paz viene cuando hay alineación con la verdad, no cuando se acomoda la conciencia. La Escritura muestra que Dios es rico en misericordia. Esto es importante. El llamado al arrepentimiento no nace del deseo de condenar, sino del deseo de restaurar. Dios confronta porque quiere sanar, no porque quiera destruir. Una persona espiritualmente viva mantiene un corazón enseñable.
No perfecto, pero sí dispuesto a reconocer cuando se desvía. La rigidez constante frente a la corrección suele indicar que esta señal está presente. La buena noticia es que ningún corazón está demasiado lejos para volver a sensibilizarse. Cuando alguien decide dejar de justificar y comienza a presentarse con honestidad delante de Dios, el proceso de restauración puede empezar de inmediato. Examinar esta señal requiere valentía interior, porque implica dejar de defender ciertas áreas que se han vuelto cómodas. Pero precisamente allí es donde ocurre el crecimiento espiritual más profundo. Si al escuchar esta señal sientes que el Espíritu de Dios está tocando áreas específicas, no lo ignores. Porque la mayoría falla no por haber pecado, sino por acostumbrarse a explicarlo en lugar de entregarlo. Al llegar a este punto, la pregunta ya no es si los 10 mandamientos siguen vigentes, sino que tan profundamente están reflejándose en la vida diaria. La palabra de Dios no fue dada solo para ser admirada, sino para ser vivida. Cada señal que hemos visto funciona como un espejo espiritual que invita a una evaluación honesta. Muchos descubren, al examinarse con sinceridad, que el problema no siempre ha sido la ignorancia, sino la normalización. Con el tiempo, ciertas actitudes se vuelven tan comunes que dejan de incomodar. Sin embargo, el estándar de Dios no cambia con la cultura ni con las costumbres del momento. Es importante entender que este mensaje no apunta a la condenación, sino a la conciencia. La intención bíblica al revelar estas áreas no es aplastar al corazón humano, sino despertarlo. Dios corrige porque ama, y confronta porque desea restaurar lo que se ha desordenado. Uno de los mayores peligros espirituales es vivir convencido de que todo está bien cuando en realidad hay áreas descuidadas. La autosuficiencia espiritual adormece la sensibilidad del alma. Por eso la Escritura insiste tanto en examinar el corazón con regularidad. Cada mandamiento revela algo más profundo que una regla externa. Muestran prioridades, motivaciones, deseos y lealtades internas. Por eso una persona puede cumplir externamente muchas cosas y aún así necesitar ajustes internos importantes delante de Dios. También es clave recordar que nadie alcanza la perfección por esfuerzo propio. La Biblia muestra que la transformación verdadera ocurre cuando el corazón se rinde sinceramente a Dios. El cambio duradero no nace solo de la disciplina, sino de una relación viva con Él. La buena noticia es que cada área detectada es también una puerta abierta a la restauración. Dios nunca revela una falla para dejar a la persona sin esperanza. Donde hay reconocimiento sincero, siempre hay oportunidad de crecimiento. El proceso comienza con algo sencillo pero poderoso, la honestidad interior. Dejar de compararse con otros, dejar de justificarse automáticamente y permitir que la luz de la palabra ilumine sin filtros. Allí empieza la verdadera madurez espiritual. Muchas veces el Espíritu de Dios habla de forma suave, no con ruido ni presión, sino con esa incomodidad tranquila que invita a reflexionar. Ignorar esa voz repetidamente endurece el corazón, atenderla lo mantiene sensible y vivo. No se trata de vivir con miedo constante de fallar. Se trata de caminar con conciencia, con un corazón dispuesto a corregir el rumbo cuando sea necesario. La vida espiritual saludable no es la que nunca tropieza, sino la que se levanta con humildad. Otro punto importante es que los cambios reales suelen comenzar en lo pequeño. Ajustes en las palabras, en las decisiones diarias, en las prioridades del tiempo y en las actitudes del corazón construyen transformaciones profundas con el tiempo. La obediencia bíblica no es solo comportamiento externo, es alineación interior. Dios mira donde nadie más ve, las intenciones, los pensamientos y las motivaciones. Por eso este examen es tan personal. También hay una promesa implícita en todo esto. Cuando el corazón se ordena, la vida comienza a experimentar más claridad, más paz y más dirección. Los mandamientos no fueron dados para restringir la vida, sino para protegerla. La cultura puede cambiar, las opiniones pueden variar, pero los principios espirituales siguen produciendo fruto cuando se aplican. Lo que Dios estableció sigue teniendo poder transformador hoy. Si al recorrer estas señales sentiste que alguna habló directamente a tu vida, eso ya es un paso importante.
La sensibilidad espiritual es señal de que el corazón sigue siendo moldeable. El siguiente paso siempre es práctico. No basta con reconocer, es necesario decidir qué cambios concretos se van a comenzar a aplicar. La transformación se construye con decisiones diarias, no solo con momentos de emoción. Recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso, no un evento instantáneo. Dios trabaja con paciencia en quien se mantiene dispuesto. Lo importante no es la velocidad del cambio, sino la dirección del corazón. Cada persona que toma en serio estos principios comienza a experimentar una fe más auténtica, menos superficial y más firme en lo cotidiano. Esa es la diferencia entre conocer la verdad y caminar en ella. Hoy puede ser un punto de inflexión silencioso pero poderoso. Un momento para reajustar prioridades, limpiar actitudes y volver a colocar a Dios en el centro donde siempre debió estar. Porque al final, la mayoría falla en algún punto, pero solo unos pocos deciden examinarse con sinceridad y comenzar un cambio real. Y ahí es donde la vida espiritual deja de ser teoría, y se vuelve transformación verdadera. Fuego.